Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en este evento acompañada de Sofía Llanes, quien lanza ahora su libro, de nuestra querida colega, compañera, destacada docente Jimena Grijalva, de Víctor Vimos, académico también, de Yanier Palau y por supuesto la compañía de Vanessa y Alejandra que nos acompañan con con el fin de que podamos tener este evento virtual y están a cargo precisamente de toda la tecnología que nos permite llegar a todas y todos ustedes. Es para mí, como les decía, un honor presentarme ahora aquí para dar la bienvenida a este evento de lanzamiento del libro Molinos de Viento, 10 ensayos actuales, que es parte de una prolífica producción de Sofía Llanes. En este año hemos lanzado algunos libros de Sofía Llanes, lo cual nos llena de orgullo y nos llena de esperanza en el futuro de la Facultad de Comunicación Social y, por supuesto, y sobre todo, de confianza en la formación de los estudiantes. Muchas veces me he manifestado en este sentido. La academia no es solo la ciencia. La academia es la formación humana. Y una de las partes más importantes en la formación humana es la literatura, sin duda. Y ahí es cuando Sofía cumple un papel fundamental en este proceso de generar seres humanos integrales, generar seres humanos sensibles a través de sus libros, sus letras. Su gran producción, que además es de calidad, nos ha permitido traspasar aquel espacio de la ciencia para encontrarnos como seres humanos, como seres que producimos, pero como seres que leemos a autoras como ella, como seres que nos encontramos en esos sentimientos que se transmiten en cada uno de los párrafos, en cada uno de los poemas. Por eso consideramos de vital importancia acompañar a Sofía en esta búsqueda permanente, en esta producción permanente y decirle ahora a Sofía que es un orgullo, como lo he dicho muchas veces, tenerla entre nosotros, tenerla como parte de la planta docente y poder contar tanto con su calidad humana y con su calidad profesional como docente, pero sobre todo como escritora y poeta. Es por eso que este acto es de relevancia y les doy la bienvenida y les pido que disfruten de este evento, que disfruten de los comentarios que serán hechos por personas de primera línea que saben sobre la producción literaria, la producción ensayista, como es Jimena Grijalva, que les decía, docente también de la facultad, como es Víctor, a quien le agradecemos su compañía, y como es Yanier, que está con nosotros en este momento. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias a quienes se han unido a través de nuestras redes sociales. Y gracias, Sofía, a ti por permitirnos estar nuevamente juntas en el lanzamiento de un nuevo texto. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, María Eugenia. Agradecemos tus palabras de bienvenida y no cabe duda que el ensayo surge como una escritura que tiene no solo el fin de la transmisión de las ideas, sino la libertad formal y maleable que la caracteriza. Para continuar con el evento, damos paso a Sofía Llanes, quien es una poeta ecuatoriana estadounidense, docente en la Universidad Central del Ecuador y cabeza del colectivo Durgandina. Ha publicado 9 poemarios en los últimos años en la línea Girasolar, Tingash, Poema de Paso Peruano, en Shanghái Los pájaros son mutuos, Puerto de Yahoo Marca, Cuerpo Libre, El sonido de la pureza, Patria de agua y de Suco Stage. Su poesía es parte de las antologías Poesía en Paralelo Cero. Varios de sus poemas han sido traducidos al inglés, al francés y portugués. Dirige los recitales poéticos
Gavdara Blues cada 15 días y es secretaria coordinante por Ecuador ante las Hayas. Proviene de una familia de mujeres con un profundo significado en la literatura y en el alma ecuatoriana. Damos la más cordial bienvenida, Sofía. Buenas noches. Buenas noches con todos. Me es muy grato estar aquí esta noche con ustedes en medio de lo que significa también el presente momento mundial y particularmente de nuestro país, que estamos pasando momentos difíciles frente a la pandemia, con las inundaciones, con el clima que también estamos teniendo en nuestro país, humano y físico. Entonces, para mí es un motivo de mucha alegría y me conmueve poder estar con ustedes. Estoy muy grata, siento mucha gratitud contigo, Jimena, con María Eugenia, que ha venido a acompañarnos una vez más a este evento. Y con Víctor Vimos, que es el prologuista de la obra, igualmente con Alejandra y con Vanessa. Mucha gratitud. Yo voy a empezar hablando de un concepto que me parece que atraviesa el sentimiento, ¿no?, que cruza el libro y que fue pensado también como un homenaje a un personaje que solía recorrer la ciudad. Era algo así como el flaneur del que nos habla Walter Benjamin en sus obras Iluminaciones. Esta palabra con la que yo quiero empezar es la palabra desmembramiento. Pienso que en estos tiempos estamos viviendo un grande desmembramiento, ¿no? Como sociedades modernas, ¿no? Y creo que nos hace falta de alguna manera recuperar el sentido mágico y tribal. Y entonces el libro Molinos de Viento fue pensado como un homenaje al personaje y a la persona, ¿no?, que quedó como un personaje mítico, pero vivió en esta ciudad, que fue un joven artista, bohemio, multifacético, quien se llamó Samuel Chambers. Entonces voy a dar paso, si les parece, a leer unas partes de mi introducción del libro y luego de eso le daría la palabra otra vez a Alejandra. Sobre este libro. Este libro nace como una respuesta al desmembramiento del cuerpo del joven Samuel Chambers, ocurrido en Quito en noviembre del año 2017. Nace también como la necesidad de erigir en palabras una suerte de gesto victorioso, en donde se condensen las penurias y los logros por los que batallamos aún los humanistas sobre este cada vez más convulsionado y azul planeta. Y nace sobre todo como una propuesta de reinventar la realidad desde su lado poético más profundo, desde ese río profundo, como lo llamaría José María Arguedas, donde el sumo de imágenes y el sentido de lo sagrado nos es regalado, nos es donado o develado por la literatura. La muerte de Chambers dejó al descubierto al menos dos cosas para la ciudad de Quito. Primero, que el otrora bohemio pueblo de Guápulo, que durante los 60s y 70s fue la cepa de un hipismo moderno, ya no era ese lugar sagrado. Y segundo, que una extrema intolerancia a las formas de construir la subjetividad de forma alternativa se había manifestado, acentuando el misoneísmo conservador de una sociedad crecientemente hostil hacia quienes, tal como un Alan Watts de los 60 en su célebre On the Taboo of Being Who You Are, osara explorar los otros rostros que portamos todos tras nuestro rostro convencional y socialmente aceptado. La respuesta a la luminosidad de Samuel, que portaba una túnica bordada, quien salía a caminar por la ciudad con un báculo o una patineta, quien era custodio de los derechos de los animales y paseaba por atajos estéticos y espirituales próximos al rastafarismo y a los Krishnas, fue el desmembramiento. A pocos días la red hablaba de la muerte de otro joven artista, Roof Hopper, llamado Woo Young-min, que había caído de un rascacielo ante la mirada indolente de cualquiera que fuera un youtuber.
Como un kafkiano artista del hambre o del trapecio, el coreano había caído al vacío ante la estupefacción artificial de los videntes del YouTube. Y como si observando la vida de un nuevo estilo de ser, un Gregorio Samsa, millones de fisgones de la pantalla miraban el cuerpo retroceder 69 pisos. En tiempos en que se habla de que el coreano, Byung-Chul Han, habla de la agonía del Eros, es necesario, sin embargo, el gesto de ponernos a salvo y de salvarnos de la indolencia. Lo es porque en ese gesto se vela por la soberanía de los predios del alma y porque es necesario velar por aquellos elementos que tienen significado y consistencia sagrada. Para eso existen, por ejemplo, el gesto recíproco de tomar a alguien de la mano o de visitar lugares imposibles, o de confrontar deudas impagables, o de sumar la adrenalina a una voz colectiva sensible. No claudicar en la cualidad del ser que nos devela lo que es verdaderamente ser humanos. Por todo ello, uno se arriesga, recupera el grito tribal mismo detrás de la pantalla. Se yergue con la manada en el bosque de letras, danza la secreta victoria de los centauros, una victoria, si al menos pequeña, pero sí sustancial para delimitar una poética que siembre desde y hacia la noción de lo sagrado. Una defensa del lugar cada vez más heroico y marginal que los artistas wanderers o auráticos o flaneurs, como lo llamaba Walter Benjamin, tienen para el mundo tal y como lo conocemos. Siempre será necesario hallar el otro tiempo dentro del tiempo bergsoniano e ir sin pensar demasiado tras el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas para indagar los caminos de bosque y el verdor de una espiral atávica de una conciencia que nos recuerda quiénes somos. A estas personas que aún creen en la pureza de la capacidad visionaria y en la capacidad de arriesgarse a crearse diversos en el mundo, les dedicamos estos molinos de viento. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Agradecemos mucho la intervención de la poeta Sofía Yáñez. El ensayo, como vemos, es una vía para explorar la creatividad desde una perspectiva personal que se presenta como una proyección artística de este autor, del autor real. Para continuar con el evento, damos paso a Janier Palau, quien es escritor y artista de la plástica, miembro de la UNEAEG, ha publicado Sombras del Solo, Holguín 2005, Peces en bolsa de nylon, es premio Poesía de Primavera, ha publicado Música del Fondo, A la Intemperie, Premio de la Ciudad Holguín y Premio Puerta de Papel del Instituto Cubano del Libro 2013. Vaciados de Ediciones Aldabón 2011, Premio Cauce, Premio Calendario en Poesía 2012. Es coautor junto a Luis Youssef de la selección La Isla en Versos, 100 jóvenes poetas cubanos. Edición La Luz. Recibió la beca de creación literaria que otorga el proyecto Torre de Letras, que dirige la escritora Reina María Rodríguez. En este momento damos paso a la presentación del video del artista y ensayista cubano Janier Palau. El mundo debiera ser un lugar seguro para los marginales. La gente siempre debiera tener la posibilidad de sentarse en la vereda con los brazos cruzados. Estoy totalmente a favor de los desviados. Susan Sontag. Se me hace un nudo en la garganta cuando leo la noticia. El nudo es símbolo de amarre, de lo que no se puede soltar o no se quiere porque no hay palabras o porque en ese justo momento no hay los recursos. Hablar es soltarse. Escribir es desnudarse, desatar el nudo, la ropa, desabotonar la camisa, el vestido, bajar el zipper, mostrar el cuerpo. Casi siempre el nudo en la garganta aparece cuando está próximo el desroche de palabras,
los comentarios, las explicaciones. El nudo funciona como represa, contención, proceso que se asimila en silencio. Hacer un libro a partir de una noticia es alargar lo meramente informativo, es hacer puentes, relaciones, crear los enlaces entre nudos donde se teje, se cose lo literario con otras disciplinas. El libro de Sofía Yáñez es múltiple, es trans, como el motivo protagonista que le dio origen. El libro no quiere llegar, es tránsito, viaje para establecerse en algún lugar. Una simple noticia es solo el pretexto para hablar o callar. Una simple noticia solo corrobora, esto no es invención, sucedió. Mira las fotos, la historia del muchacho, su respiración. El suceso macabro sirve para reflexionar. Samuel, hijo de Quito, de la ciudad conventual travesti, de la ciudad de apariencia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el delito que cometió el joven? Alejarse de la manada, no cumplir con lo establecido. Aún en pleno siglo XXI, el otro sigue siendo una amenaza, el forastero, el emigrante, el que no pertenece y no quiere ser reconocido de esta tierra. Matar el cuerpo, desmembrarlo, es solo un acto de miedo. El agresor no tiene argumentos para sostener una discusión y solo le queda eliminar la supuesta amenaza. El cuerpo que se exhibe y vive como piensa. El cuerpo que se viste para ser y no para ser reconocido. Agradar a la gran mayoría. El cuerpo, muestra tangible de un pensamiento que se aleja porque no hay cabida para él. Un libro es un monumento sin pedestal que se erige en el momento de la lectura. Lo verdaderamente hermoso de dicho monumento es que no está emplazado en ningún lugar de la ciudad gris, fría, lluviosa, de la ciudad odiada, amada. Voy en el trole. Una pareja de jóvenes ingresa al medio de transporte. Sus muestras de amor eran verdaderas. Unas señoras detrás de mí empiezan a comentar, como si solo les afectara el cariño de la pareja de mujeres. En el medio de transporte, otras parejas heterosexuales se demuestran el cariño. Los comentarios de las distinguidas señoras subían de tono y volumen. No pude contenerme y reaccioné comentándole. ¿Y no les molesta que solo en lo que va de año ya existen 23 muertes violentas de mujeres en este país? ¿Y no les molesta lo sucio que va el bus o los niños que a diario violan los familiares y sacerdotes? ¿Y no les molesta las discusiones, los asaltos y los robos? Precisamente a ustedes les molesta lo que se debiera celebrar, el amor y el cariño. Sin embargo, los actos de violencia, los robos y los asaltos le parecen naturales. Una de las distinguidas señoras se atreve a replicarme, abogando de que hay espacio para que las jóvenes estén demostrándose su amor, tomadas de las manos, mirándose a los ojos, y en algún momento sus cabezas se acercan, rozándose sus labios pintados. Los besos no eran profundos. Usted dice entonces que el amor y el cariño deben encapsularse en 4 paredes, esconderse, mientras la violencia, los asaltos y los asesinatos se exhiben a diario. Las señoras me miran con desprecio. Me sentí halagado por esa mirada, diciéndole no soy como ustedes y no quiero serlo. A Samuel lo mataron porque no se escondió, porque siempre quiso ser. Esta suciedad necesita tabular, clasificar, meter en casilleros. Probablemente Samuel era algo más que un hombre, tal como la gran mayoría asume el vocablo hombre, macho, violento, imperativo, victorioso, jefe de familia. El joven de túnicas vaporosas que se paseaba por Quito al estilo de los antiguos filósofos griegos era una amenaza para una ciudad estandarizada. El joven no quería ser el mejor alumno de su escuela,
De hecho, terminó el bachillerato unos años más tarde de lo estipulado. Su ropa era confeccionada por él. Vivía de regalos de sus vecinos sin electricidad ni agua potable. Su estilo de vida, una amenaza para un mundo dominado por el comercio. Recogía y ayudaba a perros vagabundos. Hace poco conocí la vida de este joven. Llevo años constatando que lo que me seduce lo conozco por reproducciones. Me toca imaginar al joven desplazarse por el centro histórico, vestido con sus túnicas vaporosas, sus cabellos de leves ondas y sus ojos de mirada fija, transparente, siempre acompañado de un perro y abrazando a un gato. ¿Qué hubiera sido del joven en otro país, en otra ciudad? ¿Qué hubiera sido de su vida? Toca decir que la intolerancia mata, que todo nacionalismo es xenófobo. Sí, porque Samuel nació en Ecuador, en Quito, pero su existencia, su proyección de vida se aleja del común de los habitantes de esta ciudad. No se sabe cómo situarlo y eso desestabiliza a mucha gente. No es un vagabundo, aunque su aspecto lo tiene. No es un gay, aunque pudiera serlo. No es un travesti, aunque su vestimenta no es la que usualmente llevan hombres o mujeres. ¿Qué cosa sería Samuel? Esa simple pregunta desestabiliza no poder clasificar a una existencia. Con tan solo 25 años de vida, ese joven ya es historia, está en el imaginario, es recordado, y recordar es quizás el único verdadero orgullo que se pudiera atesorar. ¿Cómo se sentirá el profesor de filosofía que arrojó su cuaderno de notas a la basura, solo porque está confeccionado con hojas recicladas? El profesor, insisto, no indagó en la lectura de los escritos del alumno. El profesor le dio importancia al aspecto físico, estético de dicho cuaderno. Profesor superficial, epidérmico. ¿Seguirá impartiendo clases en el colegio Rumiñahui? ¿Qué será del asesino de Samuel? Aún no existe culpable, aunque para muchos el culpable es la intolerancia, los prejuicios, la falta de aceptación al otro. ¿Dónde están los collares, las pulseras que el joven llevaba el día en que lo mataron? ¿Quién las usa ahora? No solo fue matado el cuerpo, fue desmembrado. Cabeza y mano, cabeza, pensamiento, mano, oficio, artesanía. La imagen de Samuel causa sentimientos encontrados. El asesino debió pensar que estaría haciendo bien a la comunidad. Tiene hijos pequeños y no quiere que este joven sea una imagen para sus niños. Lo mejor es dar por terminada una vida como esta. Escribir Los molinos al viento por la catedrática Sofía Llanes es acercar la universidad a la vida. Es entender, tratar de llevar la cátedra a los problemas, a las complejidades que tenemos como sociedad. El comentario de la policía y la fiscalía refiriéndose al caso demuestra una vez más los prejuicios del pensamiento, de las autoridades y de la población. Se trata tan solo de matar, se trata tan solo de una muerte violenta de un indigente. En esa sola oración está plasmada la institucionalización del prejuicio al otro, al que no cumple con las reglas, como si dar muerte a los indigentes, vagabundos, enfermos, minusválidos, locos, disidentes políticos y sexuales sería la solución más viable para mantener una sociedad organizada, uniforme y obediente. Duele decirlo, pero no hemos cambiado mucho y ese pensamiento sigue vigente. La vida de Samuel daba la oportunidad para que aparezca algo más diversa y se amplifique la visión ideoestética de Quito. ¿Cuántos Samueles deben de morir para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cuántas mujeres deben de ser asesinadas para llegar a comprender a cabalidad el asunto?
Sin duda, palabras muy profundas que han calado en el alma, no solo de quienes estamos a través del Zoom, sino también conectados a través de las redes sociales, que se manifiestan con varios comentarios dentro de nuestras redes sociales. Queremos continuar con la presentación de este libro de relevancia importante y de un tema trascendental que sucedió en nuestra capital. Para ello queremos continuar con el desarrollo del evento y damos la bienvenida a la magíster Jimena Grijalva, quien fue subdecana de la FAXO. En la actualidad es docente titular de las asignaturas de Gramática del Español y Semiótica en la carrera de Comunicación Social. Ha publicado algunos trabajos académicos como Manual de Lenguaje y Comunicación, Educación a Distancia en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Plástica y Literatura, un diálogo en torno al indígena en el Banco Central del Ecuador. Aracne exhibe sus tramas en el Banco Central del Ecuador, una investigación y curaduría de muestra. Comunicadores apolíticos, apáticos en la revista Textos y Contextos. Juan León Mera y la configuración del Estado-Nación en el Ecuador, Cumandá y obras plásticas del siglo XIX. Damos la bienvenida a Jimena Grijalva. Tienes la palabra. Gracias. Buenas noches con todos y con todas. Un gusto compartir con ustedes y, bueno, espero no ser muy aburrida porque las palabras anteriores son realmente significativas, sentidas. Empiezo con un epígrafe que dice, es una canción del Mago de Oz que habla, se llama precisamente Molinos de Viento. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, si no oyes a una flor reír, si no puedes hablar sin tener que oír tu voz. Utilizando el corazón, amigo Sancho, escúchame. No todo tiene aquí un porqué. Un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. En primer lugar, quiero agradecer a Sofía por haberme considerado para presentar su trabajo. Creo que es un honor inmerecido. Cuando leí el título del libro de ensayos de Sofía Yáñez, la alusión al 8º capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y a Cervantes, que inmortalizó los molinos, fue inevitable. Rememorar los años de universidad que compartimos y la lectura y relectura de este clásico de la literatura universal. En su obra Cervantes supo representar con genialidad el fin de un mundo, el de los caballeros. Al calor de las transformaciones ocurridas en Europa en el contexto de las guerras contra los moros y el proceso renacentista en pleno apogeo. Pero la metáfora también se relaciona con su vida, en la que fue excomulgado a pesar de haber prestado servicios a la cristiandad en la guerra contra los moros. Cervantes parece reflexionar que sus causas de juventud fueron tan ilusas como los gigantes de Don Quijote. Cito: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que es esta buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que veis, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos en casi 2 leguas. Mire vuestra merced, señor, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar a la piedra del molino. El Quijote de la Mancha, página 73. Llevado por su religiosidad, Cervantes luchó a favor del mundo que estaba desapareciendo, la denominada cristiandad, que es como se conocía Europa de aquel entonces, en la que prevalecía la civilización feudal, creada y dominada por el dominio teocrático
en complicidad con las monarquías, que con el transcurrir del tiempo daría paso a la modernidad burguesa. En la actualidad, sin duda, estamos en una situación similar. Una profunda crisis civilizatoria atraviesa a la sociedad en todos sus confines. Y necesitamos de soñadores que sean capaces de imaginar un nuevo mundo. No podemos, desde luego, cometer el error de Cervantes joven y soñar y servir a quienes ahora representan la decadencia civilizatoria. Desde luego, a diferencia de lo ocurrido con el feudalismo, la modernidad capitalista protagoniza su decadencia con luces de neón y vehículos que se trasladan a otros planetas, por lo que para muchos es difícil atisbar su declive. Sofía, en este libro de es una persona soñada, idealista, mágica, y su esfuerzo de escribir el texto que comento demuestra que está en el lado correcto de la historia y a favor de las profundas transformaciones de esta civilización enfermiza y enfermizante. Sofía y su amor por la palabra. ¿En qué aventura se habrá embarcado ahora? ¿Cuál será la misión de la poeta ahora? Al descubrir un texto de ensayos fue gran sorpresa para mí. Ahora la autora iba a exponer desde dónde nace su voz poética, cuáles son sus reflexiones en torno a 10 temas de la literatura que le preocupan. Este libro nos traslada obligatoriamente al Perú, ese sitio tan querido para la poeta, pues las reflexiones en su gran mayoría giran en torno a autores peruanos y a la academia en ese hermoso país vecino. Los 2 primeros ensayos son una crítica totalmente pertinente en estos momentos a la racionalidad occidental y su herencia colonial, que no ha permitido pensar desde otras epistemologías a la literatura en el caso del Perú, lo que ha marginado el mundo no racional, como ella lo denomina, el mundo espiritual, pues es conocido el rigor de la academia peruana. Los avatares en que los estudios de neurociencia nos permiten ahora determinar que no existe en realidad esa contradicción, esa falsa oposición entre lo racional y lo espiritual, y que la forma en que instaló el racionalismo se obedeció sobre todo a una línea de intereses de las clases burguesas ascendentes por huir del mundo teocrático feudal. En realidad parece que la humanidad pertenece a un campo de energía que no entiende y que el individuo es una ilusión que ha sido alimentada porque favorece al statu quo dominante. No es así el caso del Ecuador, sobre todo en lo que se refiere a la crítica literaria, la cual es cada vez menos incipiente, pues no hemos contado en la universidad pública con una carrera que forme investigadores, editores, creadores y críticos literarios. La Universidad de las Artes apenas lo hace desde hace 5 años, cuando se fundó la carrera y la misma universidad. La literatura debe convertirse en ese espacio a través del cual podemos leer a la sociedad ecuatoriana, a la sociedad en general, en sus distintos momentos. La crisis de la categoría de representación es otra de las referencias constantes en el discurso y en los ensayos de Sofía. Más aún, en nuestro entorno es sumamente evidente, pues ya no estamos en hora de seguir con esa imagen ventrílocua de los indios, por ejemplo, que planteó Andrés Guerrero, los mestizos o los blanqueados. No podemos seguir hablando a nombre de los otros, usando un quichuismo, dando, diciendo. Caeríamos en una suerte de neoindigenismo igual de racista que el decimonónico o el del siglo XX. Por eso la autora ve en los poetas y en la poesía una alternativa para construir nuevas sensibilidades más acordes con nuestro contexto y menos occidentalizantes. Otras preocupaciones de Yanes están en torno al cuerpo y su sentir, al erotismo como un espacio de liberación, lo humano, la comprensión del ser, la periferia, la otredad, el mito de la ciencia en Occidente, entre otros. Todos ellos contenidos en un Estado nacional que ha aceptado a regañadientas ser pluricultural,
pluriétnico, plurilingüístico, pero que no admite la plurinacionalidad como parte configuradora, pues respondiendo a las lógicas occidentalistas a la que cuestiona Sofía, no admite la posibilidad que existan varias naciones en un Estado. En definitiva, no admite al otro, al diferente. Y lo más relevante, el texto en su conjunto pretende reivindicar a Samuel Chambers. Sofía cuestiona nuestro Estado, que nació como un proyecto excluyente en todo lo que no fuera blanqueado, el cual no ha podido responder ante la muerte de Samuel. No pudo ofrecerle una vida al margen de la modernidad capitalista, en una sociedad que critica y sanciona todo lo que no está dentro de su normalidad. Finalmente, felicito a Sofía y me congratulo por su esfuerzo que empata con la crítica situación en que vivimos. El atroz asesinato de Samuel, como esta crítica a la sociedad y a un estado de cosas que apestan por los procesos de corrupción que vemos día a día. Invito a todos y a todas a leer Molinos de Viento, esta interesante propuesta que ahora nos obsequia Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Agradecemos tus palabras. Para continuar con el evento, en este momento recibimos al académico ecuatoriano Víctor Vimos, quien es antropólogo y fue profesor de la misma rama en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Dirigió las editoriales Matapalo Cartonera, Ecuador, y Toe en Perú. Ha realizado investigación interdisciplinaria entre antropología y literatura enfocada principalmente en la ritualidad, oralidad y escrituras poéticas de la región andina. Actualmente reside en los Estados Unidos y cursa estudios de posgrados en la literatura en la Universidad de Cincinnati. En 2020 recibió el Premio Internacional de Poesía Pedro Lastra. Es parte del equipo de Clinamen, publicación digital y bilingüe de poesía. Bienvenido, Víctor. Mucho gusto en tenerte en esta sala virtual. Tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor poder acompañar a la poeta Sofía Yáñez en esta presentación de su libro de ensayos, Molinos de Viento, y además estar acompañado y acompañar a las académicas y catedráticas que me han precedido en la palabra. Es de verdad para mí un motivo de una alegría enorme poder asistir a esto que yo estaba pensando como un ritual de intersección alrededor del libro, ¿no? Como un tejido de distintas voces y distintos soportes, lo cual convierte ya al libro, en este caso, en un punto de unidad, ¿no? Sofía ha propuesto dos elementos conceptuales sobre los cuales ha realizado el armaje de sus reflexiones. Uno que es el desplazamiento, ¿no? El movimiento por la ciudad, y otro que es la fragmentación. Y ha logrado coincidir estos dos puntos con la vida del personaje al que ha mencionado, con la vida de Samuel Chambers. Y yo creo que esos puntos de intersección y esas coincidencias terminan siendo probabilidades del cuestionamiento. Y eso, creo yo, es un punto y una semilla central dentro de este libro. Esas probabilidades del cuestionamiento son, además, desde el ejercicio que realiza Sofía, un ejercicio de resistencia, porque es poner por delante el lenguaje y la idea para abrir puentes. Eso me parece que es fundamental pensar en el acercamiento a este libro. La posibilidad de lecturas que están siendo puentes con distintas temporalidades y distintas espacialidades, ¿no? Se está leyendo diferentes vidas, diferentes textos, diferentes recursos a través de la posibilidad de armar diálogos. A veces quizá diálogos entre polos que entenderíamos de otro modo no estarían tan cercanos, ¿no? El ejemplo de Artaud y Churata, por ejemplo, pero que si uno escarba un poco más,
se da cuenta que claramente tanto Artaud con los tarahumaras como Churata en la zona altoandina del sur peruano están claramente identificando tonalidades y ritmos vitales en los cuales empata su exploración, ¿no? Me parece entonces que hay una primera perspectiva que quisiera resaltar en este tiempo que tengo para hablar sobre el libro, que es la posibilidad de la construcción de voces dialogantes, ¿no? Lo que nos muestra a Sofía en este trabajo, entonces, sobre este armaje que ha, en, que ha construido, ¿no? Es la posibilidad de la generación de voces dialogantes, polos diferentes, acaso distantes, permitiéndose tener contactos o intersecciones que por momentos arrojan luces diferentes, ¿no? Y hallazgos distintos en los cuales yo creo hay posibilidad del puente, como hemos mencionado, ¿no? ¿Qué son estos hallazgos o estas posibilidades de puente, sino caminos hacia la transformación? Un elemento que está muy presente dentro de las búsquedas de los ensayos de Molinos de Viento es la idea del devenir, ¿no? El devenir no como resultado de una sumatoria de elementos, sino como probablemente como la transformación del ser, ¿no? Como la transformación de un ser discursivo. Las búsquedas alrededor de Heró, alrededor de Calvo, alrededor de Hernández, su perspectiva dialogante con los movimientos de la literatura andina, los ríos profundos de Arguedas sería un ejemplo, están mostrando claramente que la búsqueda de Sofía es una búsqueda de la revelación. Algo dice el texto que no hemos todavía podido escuchar, ¿no? Y entonces en esa posibilidad del algo me parece que hay una labor de lenguaje, que es la labor que tienen estos ensayos a propósito de permitirnos escuchar ese rumor que en los textos todavía habita, ¿no? Estoy pensando en las imágenes de las grandes piedras cuando los personajes de los ríos profundos hacen su ingreso al Cusco, ¿no? Es casi ese rumor que las piedras empiezan a decir a los personajes acomodándose nuevamente en su centro, ¿no? Esa me parece que es la voz, la posibilidad de esa exploración a través del lenguaje. Y eso no ha podido ser sino, me parece a mí personalmente, una ampliación del oficio poético que Sofía viene cultivando ya desde hace varios años, ¿no? Y la ampliación del oficio poético en un sentido en el que creo yo personalmente no se mejora en la poesía, sino que se amplía la posibilidad de visión, ¿no? Esta ampliación de la posibilidad de visión entonces permite enrarecer aquello que parecía normal, ¿sí? Es decir, poner en duda, poner en cuestionamiento eso que llamamos nosotros la cotidianidad. Desde esa posibilidad, creo yo, Sofía hace el ingreso más radical dentro de determinadas regiones de su ensayo, de sus ensayos, hacia la ligación, lo que yo sospecho podría ser más adelante quizá una forma ontológica de mirar distintos y una forma diferente del devenir frente a la realidad. Cuando menciona los elementos o reflexiona alrededor de elementos cosmológicos, cuando incluso hace algunos guiños hacia las zonas oníricas, ¿sí? Me parece a mí que estamos hablando de formas distintas de acercarnos a la realidad. Y eso no es sino un acierto impresionante en una sociedad como la nuestra, que vive y convive con distintos niveles históricos y diferentes niveles ontológicos todos los días, ¿no? Nos levantamos y para enfrentar el día tenemos nuestro ritual personal, salimos de la casa y empezamos a hablar un lenguaje neutro que nos permite la comunicación, entre comillas, ¿sí? Continuamente y durante el día, mientras atravesamos la ciudad, vamos teniendo una conversación interna con nosotros. No estamos sino reforzando estos distintos niveles de ontologías. Y creo yo que es un reto bastante interesante
ingresar desde esa perspectiva a la lectura de estos documentos que se han reflejado en los ensayos. Creo yo también pensar que en un ejercicio como este, un poeta, una poeta, no hace sino también rendir un homenaje a sus lecturas formadoras, ¿no? Lo cual me parece a mí es un valor fundamental en este momento en el que, como han dicho quienes me precedieron en la palabra, vivimos precisamente un momento de crisis, ¿no? Y creo yo precisamente que esta crisis sucede a propósito de los cortes que tenemos con nuestras raíces, ¿no? ¿A qué me refiero con raíces? No necesariamente a la visión nacionalista, no necesariamente a la visión tradicionalista literaria, sí precisamente a las deudas que tiene uno con quienes lo han formado, ¿no? Llámense padres, abuelos, llámense en este caso amautas, ¿no? Formadores en la lectura que uno va teniendo del mundo. Yo celebro fundamentalmente que estos ejercicios poéticos, como los que realiza Sofía, terminen siendo no solamente un ensayo, sino reflejando en sí mismos distintas caras de esta expansión de sentidos del ejercicio poético, ¿no? Está el sostén académico, está la posibilidad de puentes, está el trabajo con el lenguaje y existe, creo yo, en ese sentido, una multiplicidad de posibilidades de acción y reacción frente a estos documentos. Me gustaría además mencionar que este tipo de encuentros, este tipo de voces generadoras del diálogo, son posibilidades de acción no solamente en la investigación, sino en quien se está formando como estudiante, ¿no? A veces creo yo que una de las posibilidades de mayor riesgo es poner en diálogo, como ha hecho Sofía, dos personajes o dos obras que en general, digamos, o por primera circunstancia, la circunstancia más superficial, no parecerían cercanos, ¿no? Pero en esa posibilidad de juntarlos en un mismo territorio está la posibilidad de ver nuevos caminos, de ver nuevos puentes. Creo yo entonces que el libro de ensayos Molinos de Viento es un libro que refleja una serie de contactos e intersecciones en el trabajo personal que Sofía Yáñez viene realizando como poeta, como académica, como cuestionadora frente a la realidad en la que vivimos. Lo celebro por distintas circunstancias que tanto María Eugenia como Jimena han mencionado ya, pero además por la posibilidad de resistencia que en estos momentos significa la apuesta por seguir escribiendo, por seguir escribiéndonos. Y creo además que esa posibilidad es también la de seguir cuestionándole a la realidad o a lo que pretenden que creamos que es la realidad por esos huecos, por esas fisuras que deja el discurso. Es ahí, en el trabajo de fisura, donde precisamente estos ejercicios del intelectual, estos ejercicios del lenguaje van a dar sus frutos. Ha sido para mí una enorme alegría poder asomarme a los ensayos de Sofía, leerlos a la distancia como volver a leer las calles de mi país, las calles de la ciudad en la que viví, y festejarlos nuevamente con los ojos de quien se asombra ante lo desconocido. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones por el libro que empieza su recorrido en adelante. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente ha sido una noche bastante sentida por cada una de las invitadas y nuestro invitado. Estamos llegando ya a la parte final del evento y queremos darles a conocer a todas las personas que están conectadas en las redes sociales que el libro de Sofía va a ser socializado en su red personal y de igual manera compartiremos en las redes sociales de Faxo. Para finalizar el evento, Sofía, queremos darte paso, por favor, unas palabras finales para concluir esta noche. ¿Me escucha ahí? Sí.
Bueno, nada más decir en esta fría noche de Quito que estoy muy feliz y muy grata con ustedes de habernos acompañado, de haber acompañado también la construcción de de un imaginario simbólico que necesitamos, yo pienso, ¿no? En esta resistencia que ha mencionado de alguna forma Víctor y cada uno de nosotros, y María Eugenia y Jimena, ¿no? Con la imagen de los molinos de viento, que siga viva esa llama de vida que es magia y que nos sostiene. Un poquito haciendo eco de algunos versos de Teoría de la Llama de David Ledesma, guayaquileño, poeta renombrado de nuestro país y un grande orgullo. Así que siga viva esa llama y el legado que han dejado nuestros ancestros en nosotros. Que podamos rendir siempre honor y homenaje. Muchas gracias a todos en esta noche. Gracias Alejandra, gracias Vanessa, gracias Jimena, gracias María Eugenia y un abrazo grande, Víctor. Nos unen caminos ahí, ¿no? Desde la San Marcos y el tránsito pasado por esos caminos. Un abrazo a todos y una buena noche. Muchas gracias, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta presentación del libro. Agradecemos a todos quienes se han conectado a nuestra transmisión en vivo por la página de la Facultad de Comunicación Social. Les deseamos una buena noche. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.